Sean bienvenidos otra vez a otro tema de la materia de oscilaciones, fluidos y calor y física 2. Trataremos de abarcar en este video el contenido de la semana número 5 y parte del contenido de la semana número 6. Como agenda para desarrollar tenemos los siguientes temas. Vamos a ver en la agenda de la semana 5 el principio de superposición, la interferencia de ondas con igual frecuencia y amplitud, pequeña diferencia de fase y de fase de 180 grados. Para la agenda de la semana 6 veremos las ondas estacionarias, las condiciones necesarias para su formación, la ecuación de la onda estacionaria y el fenómeno de la resonancia aplicada a una cuerda oscilante. Vamos a dar inicio entonces al primer contenido, al primer tema. Vamos a entender en primer lugar lo que queremos definir por superposición. Matemáticamente, una superposición va a ser una suma de funciones. Hemos visto que las ondas se pueden expresar en términos de ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones matemáticas se pueden sumar. A eso se le llama superposición. Es lo que sucede cuando dos ondas que viajan en un mismo medio material se encuentran. Entonces ahí sucede algo. Ese algo, ese fenómeno, nosotros lo podemos expresar en términos de una ecuación. Veamos aquí en primer lugar entonces qué es el principio de superposición. Nos dice lo siguiente: cuando varias ondas se combinan en un punto, el desplazamiento de cualquier elemento del medio en un tiempo dado es la suma vectorial de los desplazamientos que producirían cada onda individual, que actúa por sí sola. A esto le llamamos principio de superposición. Para no enredarnos tanto con el concepto, vamos a definirlo también de esta otra manera, una forma más sencilla. El principio de superposición sucede cuando dos ondas se encuentran en un punto o en una región del espacio. El resultado es una nueva onda, cuya perturbación es la suma de las perturbaciones de las dos ondas originales. Es decir, que podemos tener no solamente dos ondas, pueden ser más, pero en un punto en específico o en una región del espacio, lo que va a suceder es una combinación. Este efecto combinado es lo que nosotros vamos a representar con una onda resultante. Y las propiedades que tenían las pulsaciones anteriores las va a adquirir esta nueva onda resultante. Eso sería entonces el principio de superposición. Veamos aquí con esta animación a qué nos referimos con la superposición. Tenemos dos pulsaciones que viajan en sentidos contrarios. Hay un momento de la trayectoria, hay un punto de encuentro, en el cual las dos ondas coinciden. Las dos pulsaciones se traslapan o se solapan entre sí, generando una onda resultante o un pulso resultante. Vean acá que, por ejemplo, la que viaja hacia la izquierda tiene una amplitud mayor que la que viaja hacia la derecha. En el momento donde se encuentran en este punto central, se produce una única onda resultante, un único pulso, pero solamente es en ese instante. Luego, los pulsos que la produjeron viajan en el sentido que venían, continúan su trayectoria. Entonces, es un momento acá en el que se está dando, porque solo se tratan de perturbaciones, de pulsos. Cuando trabajemos con ondas que sean armónicas, vamos a observar que esta perturbación permanece en el tiempo, porque la onda armónica son pulsaciones repetitivas, por eso se va a mantener en el tiempo. Pero lo que estamos observando aquí de forma bien sencilla es que hay una combinación de estas dos pulsaciones. E importa mucho el tamaño que tengan estos pulsos. Podrían tener el mismo tamaño o diferente tamaño como aparecen acá. Entonces vamos a tener un resultado diferente por el tamaño que tenga el pulso también. Y en la dirección en la que se esté propagando o que se estén propagando los pulsos. Precisamente esto que estamos observando acá de la superposición de estos dos pulsos
es precisamente lo que nosotros podemos representar con una nueva ecuación matemática. Cada uno de estos pulsos tiene su propia función, que describe la trayectoria en la que se desplaza. En el momento que coinciden los dos pulsos, se genera una nueva función. Esa nueva función es la que nosotros vamos a tratar de desarrollar para las pulsaciones o perturbaciones que nosotros podamos generar. Algo básico por lo que tenemos que iniciar el tema de la superposición es comprender cuando dos pulsaciones o perturbaciones están en fase o fuera de fase. Aquí las hemos representado en dos colores, el color rojo y el color azul. Acá aparecen algunos ángulos, 0 grados, 180 grados y 90 grados. Decimos que dos pulsaciones o perturbaciones están en fase cuando la diferencia de sus fases es igual a 0. ¿Esto qué significa? Como nosotros podemos expresar a estas perturbaciones con funciones, la función que estamos utilizando es de esta forma. Hay una amplitud, hay una función seno y aquí hay un argumento que lo voy a representar como θ1. De la misma manera, para esta otra perturbación tendríamos una amplitud, una función seno y un argumento, un θ2. Ese argumento le hemos dado el nombre de fase. Si nosotros restamos la fase de una de las ondas menos la fase de la otra onda, y si este resultado me da 0 radianes o 0 grados, eso significa que están en fase. Las dos perturbaciones están en fase. Y estar en fase también significa que los elementos de este medio vibran al mismo ritmo o están ejecutando un movimiento por igual. Por ejemplo, comparemos este punto de acá con este punto de acá. Ambos están en una misma posición, positiva y máxima. Luego, estos dos puntos, en estos lugares de estas dos perturbaciones, están en un mismo lugar, el punto de equilibrio. Al igual que estos de acá, estos puntos se encuentran en la misma posición, negativa y máxima. Por lo tanto, todos los elementos, tanto de la onda de color rojo como la de color azul, vibran o se mueven al mismo ritmo. Están desarrollando un movimiento de fase o en fase. Por otro lado, tenemos las mismas ondas, pero ahora que están fuera de fase. Eso lo identificamos con este valor 180, que es igual también a decir pi. Si restamos otra vez la fase de una de las ondas menos la fase de la otra onda, y si este resultado me da pi, entonces decimos que están simplemente fuera de fase. Y fuera de fase significa que los elementos que componen a estas ondas ahora no vibran en la misma armonía. Comparemos otra vez los dos puntos que estábamos comparando inicialmente, que sería este de acá y este de acá. Ellos dos ahora se encuentran en amplitudes, pero con posiciones diferentes. El de color rojo en una posición máxima positiva y el color azul en una posición máxima negativa. Si bien es cierto, en estos dos lugares coinciden, después de pasar ese lugar, por ejemplo acá, vuelven a tomar valores máximos, pero uno es positivo y otro es negativo. Es decir, no están vibrando al mismo ritmo, no están siguiendo la misma armonía. Por lo tanto, decimos que las dos perturbaciones o las dos ondas están desfasadas o fuera de fase. Cualquier otro valor que no sea 0 o pi de la diferencia de las fases de estas ondas, pues simplemente no llevará ningún valor, ninguna interpretación, ¿verdad? Simplemente no están o en fase o desfasadas. Esto lo vamos a tratar de aplicar cuando estemos viendo ya la combinación de las ondas, la superposición como tal. En todo este proceso hemos visto que las pulsaciones tienen ciertas características, ciertas propiedades que nosotros no hemos cambiado, como por ejemplo la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, la longitud de onda, etc.
Sin embargo, las ondas pueden ser de características muy variadas. Es importante entonces hacer una especie de simplificación para poder desarrollar el contenido de superposición. Así, por ejemplo, cuando tenemos dos ondas o más diferentes, pueden tener también diferente amplitud y longitud de onda. Pueden hallarse presentes simultáneamente en un medio. Podemos aplicar el principio de superposición en cada punto y obtener un patrón de onda más complicado, que no se parece a las ondas componentes. Sin embargo, es una forma de onda viajera aceptable. En otras palabras, si bien es cierto yo puedo aplicar el principio de superposición a ondas que tengan características diferentes, dependiendo de qué característica nosotros modifiquemos, así va a ser de complicado obtener el resultado para la superposición. Por ejemplo, veamos estas dos perturbaciones, la de color azul y la de color rojo. Veo que son ondas senoidales bastante simplificadas, pero la superposición, la onda resultante que está en color negro, se comienza a tornar un poco más complicada. Y entre más funciones o entre más pulsaciones u ondas tengamos, la sumatoria de todas esas ondas va a producir una perturbación o una onda resultante que va a ser aún más complicada. Para tratar de construir una onda resultante con muchas funciones o muchas ondas, se utilizan otros análisis, otros procedimientos matemáticos que no vendrán al caso para nosotros. Nosotros solamente trataremos con perturbaciones que sean nada más dos y que viajan en el mismo medio. Serán casos aislados en los que trataremos con ondas que sean un poco más especiales, pero eso ya serán casos bien puntuales, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros continuamos con el desarrollo de la superposición para dos pulsaciones. Bien, del principio de superposición podemos decir que matemáticamente lo podemos representar de esta forma. Tenemos la primera función y de x de t, es decir, una función que depende de la posición y el tiempo, y una segunda función que también depende de la posición y el tiempo. Recordemos que para representar pulsos u ondas que viajan, siempre tienen que tener dos variables, la variable del espacio y la variable del tiempo. La onda resultante es la suma matemática de estas dos funciones, y1 y y2, dándonos entonces una onda que también va a tener dos variables, de posición y de tiempo, dadas las características que tuvieron las dos ondas que la componen. Pero ahora bien, vamos a hacer una simplificación. Las ondas pueden tener varias características y es necesario hacer una restricción para poder aplicar el principio de la superposición. ¿Cuáles van a ser estas restricciones? Por ejemplo, vamos a considerar las ondas que viajan en el mismo medio. No vamos a considerar ondas que viajan en medios diferentes. Vamos a tomar en cuenta que tienen la misma longitud de onda. En todo momento van a tener longitudes de onda iguales, no como el caso que vimos anteriormente. Voy a retroceder acá. Y aquí podemos ver la de color azul, que tiene una longitud de onda más corta que la de color rojo, una longitud de onda más larga. Entonces vamos a considerar que tienen el mismo ancho si lo vemos de esta forma. El ancho representaría el tamaño de la longitud de onda. Tienen también la misma frecuencia, es decir que las oscilaciones que se producen son del mismo ritmo o se generan las mismas cantidades de oscilaciones en el mismo intervalo de tiempo. Y, por supuesto, van a tener una misma amplitud. Al final casi de este video vamos a compartir un procedimiento corto de cómo podemos obtener la amplitud resultante de ondas que tengan diferente amplitud, para que quede más o menos ahí la idea de cómo se realiza este proceso. Bien, el primer caso que vamos a considerar para la superposición son dos ondas que viajan en el mismo medio y que tienen las características que ya hemos descrito. Estas dos viajan en el mismo sentido de propagación y las vamos a llamar y1 y y2. Y1 tiene esta función, una amplitud
una función seno y un argumento, que es la fase. La función 2 tiene de forma similar una amplitud, una función seno y una fase. Recordemos que el signo que acompaña la frecuencia angular nos indica la dirección de propagación. Como vemos en las dos ecuaciones, hay un signo menos y por lo tanto se propagan hacia la derecha. Sumamos las dos funciones y eso nos daría la onda resultante. Ojo con esto, las funciones tienen que ser del mismo tipo. Es decir que las dos deben estar expresadas como funciones seno o como funciones coseno para poder aplicar la suma. Lo que vamos a hacer es aplicar una identidad, como lo vamos a ver a continuación. Aquí aparece, si yo voy a sumar dos funciones seno, debo de utilizar esta identidad trigonométrica. Voy a hacerlo para esta nada más, ustedes traten de averiguarse cómo sería para dos funciones coseno. Se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Bien, y aquí nos dice esta ecuación lo siguiente, o esta identidad nos dice lo siguiente. Para sumar las dos funciones seno, debo de expresarlo ahora como un producto. Aparece un número 2, que es de la formulita, multiplicado por la función seno de la suma de los argumentos, la suma de las fases, dividido entre 2, multiplicado por la función coseno, que lleva como argumento la diferencia de las fases, dividido entre 2. El primer argumento alfa le vamos a llamar a la fase de la primera onda, que es kx menos omega t más phi 1. El argumento 2, llamado beta, va a representar la fase 2 de la otra onda, kx menos omega t más phi 2. Vamos a hacer las operaciones que están indicadas, sin antes olvidar que la onda resultante me va a representar todo esto, ¿verdad? Todo esto que está acá. Como la amplitud de la onda 1 y la amplitud de la onda 2 son iguales, le hemos colocado acá por ser un factor común de esa suma, ¿verdad? Lo que acompaña a esa amplitud, que sería todo esto, es la identidad que acabamos de aplicar. Pero ahora vamos a aplicarla a los argumentos. Bien, en el primer término de la identidad podemos ver el primer argumento acá de la onda 1. Este es el argumento de la onda 2. El primer término lleva una suma. En el segundo término vemos la fase 1, la fase 2 y la resta. Del primer argumento, el primer término, kx y kx se van a sumar. Omega t y omega t también se van a sumar. Y las fases, por supuesto, también se van a sumar. En el segundo término vemos que kx se va a restar con kx y omega t se va a restar con omega t. Y la constante de fase 1 se va a restar con la constante de fase 2. Aquí lo tenemos. 2kx, 2 omega t, las constantes de fases. Y acá en el otro producto, en el otro término, tenemos la diferencia. Al dividir entre 2 cada uno de estos términos, nos queda tal cual estaban inicialmente, con un añadido más, que sería este de acá. La suma de las constantes de fase entre 2. Y aquí la diferencia de esas constantes de fase entre 2. Observen que la amplitud, este número 2, y esto que está acá, son constantes, esos tres términos. La amplitud, el 2, y todo esto de acá representan una constante. Esa constante la podemos resumir en la amplitud de la onda resultante, como lo vemos acá. Todo este término, que es el resultado de constantes, va a ser llamada la amplitud resultante. O sea que la amplitud va a depender de la diferencia de fases que tengan las dos ondas. Aquí lo tenemos de otra forma, ya un poco más
acortado, resumido. La onda resultante tiene una amplitud, que es esto de acá, todo eso, multiplicado por la función seno. Si comparamos esto con las ondas que la conformaron, tenemos el mismo número de onda, obviamente también la misma longitud de onda, la misma frecuencia angular y una constante de fase. Entonces, en resumidas cuentas, obtenemos una función con las mismas propiedades. Del resultado de una superposición de ondas, cuando se encuentran en un punto específico del espacio o del medio, sucede que esa superposición da camino también a una interferencia. Vamos a identificar la interferencia como el resultado de esa superposición. Y aquí nos está diciendo lo siguiente. Cuando dos ondas o más se combinan en un punto determinado, se dice que ellas se interfieren. No significa que una modifique a la otra o que bloquee a la otra o algo por el estilo, sino que es el resultado también de una superposición. Hay un efecto ahí combinado también en un punto. El fenómeno se conoce como la interferencia. Vamos a ubicar la amplitud de la onda resultante. A partir de esta diferencia de fase que nosotros vemos acá en el argumento de la función coseno, vamos a identificar dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. Eso va a hacer que la amplitud de la onda resultante o sea un valor máximo o sea un valor mínimo. Analicemos la primera situación, el primer caso. Tenemos una diferencia de fase φ1 menos φ2 igual a 0. Esta diferencia de fase se puede escribir en ese orden o en el orden invertido. Lo que interesa es el valor absoluto. Tenemos una diferencia de fase de 0. Esto va a producir que en el argumento de la función coseno de 0 sea 1 y por lo tanto nos quede el producto de dos veces la amplitud máxima. Aquí vamos a tener entonces un valor máximo de la amplitud de la onda resultante, como lo vemos en esta figura. La onda en color azul y la onda en color rojo se han cambiado ligeramente las amplitudes para que se identifique que una está superpuesta sobre la otra. La de color negro me representa la onda resultante. Y si las comparamos con las ondas que lo componen, que serían la azul y la roja, tiene una amplitud mucho mayor. De hecho, esa amplitud, porque la diferencia de fases es igual a 0, esa amplitud será igual a dos veces la amplitud de cualquiera de las ondas componentes. Este es el resultado que se obtiene de esta diferencia de fases que vemos acá. Como la amplitud se ha aumentado o ha crecido, llamamos a eso una interferencia constructiva. El efecto de producir una mayor amplitud por tener una diferencia de fase igual a 0 produce una interferencia constructiva. El segundo caso que podemos tener es cuando la diferencia de fases da un resultado de pi. Si reemplazamos en la función de la amplitud el coseno, la diferencia de fases queda pi en el numerador y como se divide entre 2, que es el denominador, nos quedaría pi medio. El coseno de pi medio es 0. Esto va a hacer que la amplitud se reduzca o puede darse el caso de que la amplitud sea exactamente 0, quedando de esta forma. Como las amplitudes de las dos ondas, la de azul con la de rojo, son ligeramente diferentes, se produce una amplitud menor para la onda resultante, que es la que vemos acá. La amplitud se ha reducido. El hecho de producir una reducción de la amplitud por la combinación de estas dos ondas, llamado también una interferencia, que es la que se ha producido acá, a eso se le conoce entonces como una interferencia destructiva. La amplitud disminuye por el efecto de que ahora la diferencia de fases es igual a pi. Si las amplitudes de estas dos ondas componentes fuera igual, veríamos nada más una línea horizontal, que representa entonces que la amplitud es 0. Tercer caso que podemos tener es cuando la diferencia de fases está en un valor entre 0 y pi. En este caso no es ni interferencia constructiva ni destructiva. Esas solo ocurren para los valores precisos de 0 y pi. En este caso podemos tener una amplitud que sea inferior al valor máximo
o que sea superior al valor mínimo. Como por ejemplo aquí en esta imagen vemos las ondas componentes de la misma amplitud, la de color rojo y azul, para una diferencia de fases entre ellas que está entre el intervalo de 0 a pi. Tenemos la onda resultante en color verde, cuya amplitud es un poco más grande a la de las ondas componentes. Vemos entonces que para los tres casos, de acuerdo a la diferencia de fases, sí vamos a tener un valor más grande o más pequeño de amplitud de la onda resultante. El caso 2 de la superposición tiene que ver con ondas que viajan en direcciones opuestas, siempre en el mismo medio, pero una viaja en un sentido y la otra en el sentido contrario. Tenemos acá una onda con una función y1 que depende de la posición y el tiempo y que viaja hacia la derecha. Tiene esta función característica, una amplitud, una función seno. Ahora la constante de fase no va a ser tan importante. Lo voy a expresar nada más en términos de k, kx y omega t. Vamos a colocar otra propagación, otra perturbación que se desplaza en el sentido contrario hacia la izquierda. Tiene también su propia función. Ambas se propagan en el mismo medio. La función de esta onda 2 también tiene una amplitud que es la misma, una función seno y el signo invertido para indicar que ese desplazamiento es hacia la izquierda. La resultante de estas pues sigue siendo la suma de las funciones y1 y y2. Al aplicar otra vez la identidad trigonométrica para las dos funciones, que también tiene que estar expresada como función seno o como función coseno, el argumento para alfa sería la fase de la primera onda, kx menos omega t, y el argumento para beta sería la fase de la segunda onda, kx más omega t. Tenemos acá la forma en cómo quedaría la resultante. Ahora vamos a reemplazar cada uno de los argumentos. En el primer caso tenemos la fase 1, la fase 2 y la suma. En el segundo producto tenemos la fase 1, la fase 2 y la resta. En el primer término va a producirse otra vez kx más kx y la frecuencia por el tiempo se va a restar con esta otra. En el otro término vamos a tener kx menos kx se van a restar y menos omega t con omega t se van a sumar. Eso nos da entonces lo siguiente, 2 veces kx sobre 2 para el argumento de la función seno y menos 2 omega t sobre 2 para el argumento de la función coseno. Esto nos queda de esta forma y vamos a utilizar una propiedad de la función coseno, que si yo tengo por ejemplo coseno de x, eso es positivo, como coseno de menos x también es positivo. Entonces tal forma que aquí me queda con un valor positivo. No hay ningún problema con ese signo, ¿verdad? No hay ningún problema con el signo del argumento de la función coseno. Toda esta ecuación que vemos acá entonces es la resultante de estas dos ondas que viajan en direcciones opuestas. A esta se le llama entonces la ecuación de una onda estacionaria. Vean que ahora el argumento de la función está separado. Kx y omega t ya no forman parte de un solo argumento, sino que están en argumentos separados, lo que significa que ya no es una onda que se está desplazando, sino que queda atrapada entre extremos. Por eso se le da el nombre también de onda estacionaria. Tomemos en cuenta esto, ¿verdad? La función de la onda resultante no tiene la misma forma que la que tenía una de sus componentes. Y también podemos identificar que el argumento para la amplitud lo compone el término 2y y depende de la posición en la cual se esté encontrando la partícula o un elemento del medio. En esta imagen podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo con las dos ondas que se están propagando en direcciones opuestas. La de azul se observa que viaja hacia la izquierda a una cierta velocidad de propagación y la roja se desplaza en el sentido contrario hacia la derecha con la misma rapidez de propagación. Podemos observar entonces la que está en color negro,
que representa una onda estacionaria que no se desplaza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que queda atrapada entre estos dos puntos. Lo voy a colocar acá y acá. Y solamente está vibrando entre esos extremos. Por eso se le llama una onda estacionaria. No hay una propagación de la energía queda concentrada, queda atrapada prácticamente. Y podemos observar también que constantemente se producen interferencias constructivas y destructivas. En el momento que las dos ondas que viajan, las dos ondas componentes, se traslapan entre sí, se produce la interferencia constructiva. Y en el momento que las dos están fuera de fase, produciendo un ángulo de 180 grados, se produce la interferencia destructiva, y es donde veríamos horizontalmente la cuerda o la superposición. Sucede que este fenómeno es muy común en las cuerdas, en los instrumentos de cuerda, por ejemplo, una guitarra, un arpa. Algunas características que podemos observar de la onda estacionaria son las siguientes. En la superposición, el resultado de esta superposición se llama onda estacionaria. Y fíjense en estos lugares en específico. Estos puntos que están en color rojo no tienen amplitud prácticamente. Están allí fijos en la posición de equilibrio. Entonces, como no tienen amplitud, a estos se les conoce simplemente como los nodos de la onda estacionaria. Mientras que estos puntos de acá, que se mueven de arriba para abajo, de arriba hacia abajo, en todos estos lugares, estos puntos, se les da el nombre de antinodos. Entonces una onda estacionaria va a estar compuesta por nodos y antinodos. Los antinodos tienen amplitud y los nodos tienen amplitud nula. Otras características importantes de la onda estacionaria son las siguientes. Tenemos acá representado entonces las dos ondas que componen a la onda estacionaria. De hecho, para generarla deben de cumplirse ciertas características o ciertas propiedades. Entre estas están que posean la misma amplitud, rapidez de propagación, longitud de onda y frecuencia. Al producirse entonces la onda estacionaria hemos visto que se generan nodos, que son las regiones donde la amplitud es cero. Vemos acá esta onda en color rojo que se desplaza a una rapidez constante hacia la derecha, mientras que la de color azul se desplaza con la misma rapidez, la misma intensidad, pero en el sentido contrario. Las partes de arriba de lo que observamos de la onda se llaman crestas, que son como los surcos que se forman, y la parte de abajo se llaman los valles. Toda la región, todo esto, señalado aquí también acá, todo eso me va a representar el vientre. O sea que esta onda estacionaria, este patrón que observamos de esta onda, tiene 4 vientres. También tiene 4 crestas y 4 valles. Tiene 5 nodos. Estos puntos de acá representan los antinodos. La amplitud de estas perturbaciones, la de azul y la de rojo, tienen la misma amplitud. Otro requisito para formar la onda estacionaria es que tengan también la misma amplitud. Si se tratara de una cuerda de una guitarra, cuando la onda viaja en este sentido, hacia la derecha, en un extremo fijo, la cuerda lo que hace es invertirse. Al invertirse también se refleja, es como que rebotara, ¿verdad? Y se traslapa sobre sí misma. Ese efecto es lo que estamos observando acá. Y es lo que conocemos como la onda estacionaria. Algo más que podemos agregar es que el tamaño que tienen dos vientres que sean consecutivos producen una longitud de onda. Eso significa que el tamaño que tiene un vientre representa media longitud de onda. Podemos identificar también que si la longitud de onda es el tamaño de dos vientres consecutivos, también podemos decir el tamaño es la distancia que abarca dos
antinodos. Y también es la longitud o la distancia que abarca 3 nodos que sean consecutivos. Entonces tenemos diversas formas de identificar la longitud de onda. La distancia que comprende 2 vientres consecutivos, 2 crestas consecutivas, 2 antinodos consecutivos o 3 nodos que sean consecutivos. Todos esos representan longitud de onda. Por otra parte, media longitud de onda es el tamaño de un vientre o la distancia entre 2 nodos consecutivos. Lo que acabamos de observar de esta cuerda que está oscilando son formas de vibración. De hecho, una cuerda o un instrumento de cuerda va a tener diferentes formas de vibrar. Aquí tenemos representadas 4 formas de vibración. Estas formas de vibración van a depender de propiedades como por ejemplo la longitud que tenga la cuerda, la fuerza de tensión a la que esté sometida y algo más importante, la frecuencia de oscilación. Lo que sucede acá es que cuando perturbamos un medio, hacemos que éste oscile a la frecuencia con la que le estamos perturbando. Es como que si aplicáramos una fuerza externa oscilante a este medio y el medio está obligado a oscilar con la frecuencia que tenga esa fuerza externa. Eso se le conoce como un oscilador forzado. Por lo tanto, cuando ocurre la resonancia, la amplitud de las oscilaciones es grande. A eso se le llama entonces el efecto de la resonancia. Cuando las frecuencias, tanto de la fuerza externa como de la frecuencia natural del sistema, se igualan, se produce eso, una amplitud grande. Nosotros veríamos entonces que la onda estacionaria aumenta el tamaño del vientre. Vemos acá entonces los siguientes modos de vibración de la onda. El primero que produce nada más 2 nodos y un antinodo. El segundo que produce 3 nodos y 2 antinodos. El tercero que produce 4 nodos y 3 antinodos. Y el cuarto que produce 5 antinodos y 5 nodos y 4 antinodos. N va a representar para nosotros el número de antinodos y por lo tanto para el primer modo de vibración será 1, para el modo 2 de vibración será 2, para el tercero serán 3 y para el cuarto serán 4. Entonces en todo momento N va a representar el número de antinodos o de segmentos o de vientres que se pueden observar de acuerdo al patrón de oscilación de la onda. También sucede que estos patrones de onda no se generan de forma aleatoria, sino que depende de las propiedades que ya mencionamos. Una de estas propiedades va a ser la frecuencia. A cierta frecuencia se produce el primer armónico. Esta es la primera frecuencia o la frecuencia más básica que puede tener la onda estacionaria. Es la frecuencia fundamental, que se llama también primer armónico. La frecuencia del segundo armónico, que generalmente son múltiplos, todos los demás son múltiplos de la frecuencia 1, como veremos en un momento. La frecuencia del tercer armónico me va a producir esta forma de oscilación, 3 antinodos. Y la frecuencia del cuarto armónico me va a producir esto. Llevan el nombre de cuarto, quinto, segundo, etc., de acuerdo al número de antinodos que podemos observar en la vibración. Algo curioso que podemos observar de los modos de vibración de la onda estacionaria es que si la cuerda permanece constante en su longitud, todo momento es la misma cuerda y lo que hacemos nada más es cambiar la forma de oscilar de esa cuerda, hay una relación entre el tamaño que tengan estos segmentos o estos antinodos o vientres y la longitud que tenga la cuerda. Por ejemplo, el primer caso, cuando n es igual a 1, dijimos que se forma un antinodo. Para toda la cuerda, un segmento, hemos identificado en la onda estacionaria que solamente el tamaño de un segmento o de un antinodo representa media longitud de onda. Entonces, si la cuerda está oscilando con un antinodo, el tamaño que tenga todo ese antinodo
es media longitud de onda y al mismo tiempo es la longitud de la cuerda. Por lo tanto podemos decir esto: media longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda si esta cuerda o esta onda estacionaria oscila con un antinodo. Sin embargo, si ahora el número de antinodos es 2, es como que si yo tuviera dos segmentos, cada uno de ellos mide también media longitud de onda. Entonces, como si los dos son medias longitudes de onda y yo las sumo, es lo mismo que decir 2 veces media longitud de onda. Entonces, el resultado de esto, dado que la cuerda sigue sin cambiar su longitud, eso representará también la longitud de la cuerda. Entonces, media longitud de onda más media longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda, como lo vemos en esta ecuación. Ahora, si aumentamos el número de segmentos, tendríamos otra vez por cada segmento media longitud de onda. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el segmento, siempre el tamaño será representativo a media longitud de onda. Aquí vemos entonces que, como tenemos tres segmentos, si sumo las tres medias longitudes de onda, que es igual a multiplicar por 3 veces media longitud de onda, obtenemos el mismo resultado de la longitud de la cuerda. La cuerda en ningún momento se parte. Lo que se están partiendo son los segmentos. Al aumentar la frecuencia van a caber más segmentos, pero para que quepan más, tienen que irse haciendo más pequeños. Acá observamos en el cuarto modo de vibración que 4 veces media longitud de onda también equivale a la longitud de la cuerda. Todos estos segmentos de acá, cada uno mide media longitud de onda. Entonces el segmento más grande sería cuando tenemos un antinodo, tal como lo vemos en la figura. Podemos hacer de forma bien general esta ecuación. N veces media longitud de onda me va a representar ahora la longitud de la cuerda, donde N va a representar 1, 2, 3, 4, etcétera antinodos. De aquí puedo entonces yo despejar, aquí puedo ver una relación entre la longitud de onda y la longitud de la cuerda. 2 veces la longitud de la cuerda entre el número de antinodos me va a producir o me va a ayudar a determinar el valor de la longitud de onda. Ahora que hemos encontrado una relación matemática entre la longitud de onda y la longitud que tiene la cuerda que está oscilando, podemos determinar para cada uno de los patrones de oscilación o para cada uno de los armónicos o modos de vibración la frecuencia a la cual se pueden producir para una cuerda en específico. Vamos a llamar la ecuación para la velocidad de propagación que habíamos mencionado en su momento, que es el producto de la longitud de onda y la frecuencia. Sabiendo ahora que la longitud de onda es 2 veces la longitud entre el número de antinodos, vamos a reemplazar esa longitud de onda en la velocidad de propagación, quedando de esta forma. Y si despejamos para la frecuencia, nos damos cuenta entonces que la frecuencia es igual a n veces, es decir, número de antinodos multiplicado por la velocidad de propagación entre 2L. Hay que recordar que la velocidad de propagación para una cuerda no depende ni de la frecuencia ni de la longitud de onda, sino que depende de propiedades de ese medio material, que para este caso particular depende de la fuerza de tensión y de la densidad lineal que tenga la cuerda. Así entonces podemos encontrar cada una de las frecuencias fundamentales. Si n es igual a 1, al reemplazar en la ecuación, nos queda que la frecuencia 1, es decir, la frecuencia del primer modo de vibración, queda determinado como la velocidad de propagación entre 2 veces la longitud. Debo de conocer entonces cuánto es la longitud de la cuerda, a qué tensión está sometida y cuál es su densidad lineal. Si aumento el número de antinodos, esa frecuencia 2 queda de la siguiente forma: 2 veces la velocidad de propagación entre 2L, pero ya hemos visto que la velocidad de propagación entre 2 veces L representa la frecuencia del modo fundamental, la del primer armónico. Si lo reemplazo en esta ecuación, acá,
Nos queda entonces que la frecuencia 2, la del segundo armónico, es igual a decir 2 veces la frecuencia del primer armónico. Lo mismo observaríamos con la frecuencia 3. Multiplicamos 3 veces el factor velocidad de propagación entre 2L, que es lo mismo decir 3 veces la frecuencia 1, 3 veces la frecuencia del modo fundamental. Así podemos continuar para el caso de la frecuencia 4, la 5, etc. De tal forma que podemos también generalizar esta ecuación y decir que la frecuencia de cualquier armónico se puede determinar multiplicando n, la cantidad de antinodos que forma ese armónico, por la frecuencia 1. De aquí el hecho de que mencionamos que la frecuencia de cualquier armónico, diferente del primero, siempre será múltiplo del primero. Así, por ejemplo, si el primer armónico tiene una frecuencia de 3 Hz, el segundo tendrá una frecuencia del doble de eso, el tercero el triple de eso, el cuarto el cuádruple de eso, etc. Todas serán múltiples de la primera frecuencia. Si no hay una frecuencia que sea múltiplo de la primera, no se van a formar las ondas estacionarias, porque todas nacen de la frecuencia madre. La frecuencia madre será esa frecuencia fundamental. Tenemos aquí finalmente un caso especial donde las ondas que van a viajar y van a incidir en el mismo medio tienen diferente amplitud. Las que hemos tratado de aquí hacia atrás representan ondas que se pueden combinar, se pueden superponer, pero cumpliendo las características de tener la misma frecuencia, la misma longitud de onda, la misma rapidez de propagación y la misma amplitud. En este caso pueden ser muchas variaciones, pueden ser diferentes situaciones. Acá podemos tener ondas que tengan no solamente diferente amplitud, podrían tener diferente longitud de onda, diferente frecuencia angular, y eso hará que la onda resultante sea difícil de calcular. Aquí solo vamos a tocar entonces el caso donde tengamos diferente amplitud, manteniendo las otras cantidades iguales, es decir, deben de tener la misma longitud de onda, la misma frecuencia angular y simplemente variar su amplitud, puede ser diferente. Entonces este caso será como un caso especial. Tenemos entonces dos ondas que viajan en el mismo sentido, en el mismo medio material, pero que tienen diferente amplitud. Viajan con una rapidez que es la misma para ambos. Podemos describir cada una de esas ondas con la ecuación típica que ya hemos utilizado. Tenemos acá la de color negro con una función y1 y la de color rojo con una función de y2, y la superposición sería sumar esas dos. Voy a tomar acá una cantidad que le vamos a llamar delta. Esto de acá, este símbolo representa delta, y el delta también va a significar para nosotros una diferencia. En este caso estoy restando el argumento de la función 2 y el argumento de la función 1. Eso será entonces llamado una diferencia de fases. Por conveniencia vamos a utilizar un tiempo de 0 y un elemento del medio material x para eliminarnos estos términos, estos de acá, y solo trabajar con las constantes de fase. Eso se hace para simplificar el análisis matemático. Bien, entonces lo que tenemos acá expresado es una diferencia de fases. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Como hemos considerado elementos de la cuerda que sean los mismos, x y x, esa diferencia, al restar esas dos cantidades, pues se eliminan, y hemos considerado un instante de tiempo. El instante de tiempo es 0, lo que significa también que la frecuencia angular por el tiempo se elimina en ambos términos. Solo nos quedaría entonces en juego las constantes de fase, de tal forma que este resultado que hemos obtenido acá me representa la diferencia de fases o la diferencia matemática entre el argumento de la primera función o la diferencia matemática entre el argumento de la segunda función
menos el argumento de la primera función. Entonces eso es la diferencia de fase y se mide en radianes. No perdamos de vista que la idea principal acá es determinar la onda resultante de estas dos que tienen diferente amplitud. Para encontrar esa magnitud o esta función de onda resultante, vamos a hacer un proceso un poco diferente. Voy a tomar un sistema de ejes coordenados y sobre x y voy a representar a cada una de estas funciones como si fueran vectores. Lo voy a representar sobre este plano cartesiano. Y ya dijimos que tomamos dos elementos. Hemos considerado el tiempo cero y un elemento en la posición x igual a 0 para las dos ondas, como que si estuvieran coordinadas en fase. Entonces estamos analizando el mismo elemento que está en esa posición en el instante 0. Eso simplifica mucho el análisis que vamos a hacer acá. De tal forma que la ecuación que teníamos al principio se reduce a esto, a una amplitud por el seno de la constante de fase 1. Esta la podemos representar en un plano y sobre x, sabiendo que esto sería como la hipotenusa y esta sería la función que relaciona la hipotenusa y un lado. Lo puedo expresar como si fuera un vector. Aquí lo tenemos identificado. El tamaño que tenga este vector se representará entonces como la amplitud que tiene esta onda. Lo mismo puedo hacer con la función 2. Para el mismo elemento, en el tiempo 0, la función queda como la amplitud por el seno de phi 2. De igual forma lo puedo representar sobre este plano. Ahí están representadas tanto la función para la onda 2 como para la onda 1. La onda resultante pues tendría que ser, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, la suma de las funciones de los dos vectores que están dándonos un resultado o un vector resultante. Bien, voy a trasladar de nuevo en el plano cartesiano y sobre x cada uno de los vectores que hemos representado para las ondas que están viajando. En color rojo dijimos que tenemos el vector que representa la onda número 2 y en color azul la onda número 1. La onda resultante sabemos que es la suma matemática de la función y1 y la función y2. Aquí lo estamos expresando en forma de vectores, por lo tanto voy a indicar aquí con otro vector cuál es el resultado de la suma de estos dos, que sería este en color negro. Ese vector pues es más grande, ¿verdad? Según lo que observo acá, y tiene también una fase. La sombra proyectada de este vector resultante sobre el eje y representaría la función de la onda resultante. Y como observamos acá en esta ecuación, la estructura es muy similar a la de las ondas componentes. Tiene una amplitud y tiene una función seno y tiene también una fase, que es esta de acá. Entonces la idea aquí es saber cuál es la amplitud y cuál es la fase de esta onda resultante. Dice acá que el vector resultante es igual a la proyección sobre el eje y eso es porque la forma que tiene la función de la onda, que tiene una amplitud y tiene una función armónica, es como que si nosotros tuviéramos lado opuesto entre la hipotenusa. Eso es igual al seno del ángulo que se forma. Por eso decimos que es la proyección sobre el eje y. De algo que nos podemos dar cuenta también es que si colocamos este ángulo llamado delta, podemos identificar claramente que delta representa la diferencia entre este ángulo, phi 2, menos este ángulo, phi 1. Y aquí es donde cobra importancia este valor de delta. Delta dijimos que era la diferencia de las fases de las dos ondas. Por lo tanto, aquí se ve claramente que es una diferencia entre los ángulos. Ahora, solo para agregar ese ángulo delta,
también se encuentra en este lado. Si yo trazara o si yo desplazara este vector a esta posición, el ángulo que se forma entre los vectores rojo y azul se mantiene acá, de este lado. También lo podría ver de este otro lado si yo proyectara el vector azul a esta posición. Ese ángulo estaría también acá. Bien, vamos a limpiar un poco esto y vamos a volver a colocar los vectores y la resultante. Hemos colocado también el delta, la diferencia de los ángulos, y ahora trasladamos el vector en color rojo a esta posición acá y vamos viendo ahí más o menos un triángulo que se compone por estos dos vectores y el resultante. Ya dijimos que el ángulo de delta se encuentra en este lugar, pero el complemento, que sería esto de acá, representaría restar pi menos este ángulo delta. Saquemos otra vez el triángulo que se nos ha formado acá por estos tres vectores. Tenemos alfa, que representa el argumento de la función que necesitamos para este vector resultante. Tenemos el ángulo delta y vamos a sacar el ángulo de este triángulo que observamos acá, que sería restar pi menos el valor de delta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro la magnitud de este vector? ¿Cómo encuentro el tamaño de todo esto? El tamaño de todo eso sería como su magnitud. Pues como yo veo que tengo un ángulo acá que es opuesto a este, podría aplicar la ley de los cosenos. Esta es una magnitud, un lado del triángulo, esta es la otra magnitud, el otro lado del triángulo, y esta sería otra magnitud para formar el tercer lado del triángulo. Conocido el ángulo y el opuesto a ese ángulo, puedo conocer entonces cuánto vale la magnitud de este vector, que representaría la magnitud y la amplitud de la onda resultante. Aplicamos entonces la ley de los cosenos para determinar cuánto es la magnitud de este lado del triángulo, que sería equivalente a la amplitud de la onda resultante. Aquí lo tenemos, sería el cuadrado de y sub r, la onda resultante, es igual a la suma de la amplitud al cuadrado de cada una de las ondas componentes menos el doble producto de la amplitud 1 por la amplitud 2 por el coseno que se forma de esos dos vectores, que sería este ángulo que está acá, coseno de ese ángulo, pi menos delta. Tomamos entonces la ley de los cosenos y de acá vamos a hacer la siguiente sustitución. El coseno de pi menos un argumento es igual a decir menos el coseno de ese argumento. Esto es por una identidad. De tal forma que si lo escribimos de esta manera y lo reemplazamos acá, este signo menos se multiplicaría por este signo menos y la ecuación nos quedaría positiva. Ahora simplemente, como queremos la magnitud de la onda resultante, de su amplitud, sacamos la raíz de toda esta ecuación y nos queda todo esto de acá. De aquí obtenemos entonces cuál es el valor de la amplitud, pero hay que considerar esto, ¿verdad? Esto de acá dijimos que es la diferencia de fase. En base a la diferencia de fase vamos a tener resultados distintos para la amplitud de la onda resultante. Consideremos el primer caso de la amplitud resultante. ¿Qué pasa si la diferencia de fases es igual a 0? En la ecuación que acabamos de obtener, el argumento del coseno nos queda de esta forma. Coseno de 0 es 1. Y entonces tenemos dentro de este radical un trinomio cuadrado perfecto. Si lo simplificamos, lo reducimos, nos queda de esta forma. La raíz de
la suma de la amplitud 1 más la amplitud 2 elevados al cuadrado. Sacamos la raíz y entonces nos queda que la onda resultante, las amplitudes individuales, se pueden sumar. O sea que la onda resultante tiene una amplitud mayor que cualquiera de las amplitudes de las dos ondas componentes. Decimos que esto es entonces una interferencia constructiva. La amplitud aumentó. Por otra parte, si consideramos un caso 2 donde la diferencia de fase sea igual a pi, entonces al reemplazar en la misma ecuación que obtuvimos para la onda resultante, coseno de pi es menos 1 y eso vuelve negativo este signo de acá, mas sin embargo tenemos siempre un trinomio dentro de esa función que la podemos reducir de esta manera y al sacar la raíz nos queda esto. Las amplitudes ahora se restan. No importa acá, aquí podría quedar un signo negativo si hacemos esta resta. Ponemos aquí valor absoluto para tomar el tamaño de la amplitud. Vemos que como se restan las amplitudes, la onda resultante tendrá una amplitud menor y en ese caso sería una interferencia destructiva. Un caso cualquiera podría ser, por ejemplo, tomáramos una diferencia de fase de pi medios y observaríamos qué es lo que sucede con la amplitud. Si utilizamos pi medios, coseno de pi medios es 0 y entonces la amplitud resultante queda simplemente como la raíz de la amplitud al cuadrado de una onda más la amplitud al cuadrado de la otra onda. Tenemos una amplitud que ya no sería ni máxima ni mínima, sino que estaría en un intervalo que depende de la diferencia de fase producida. Y tampoco recibiría un nombre de interferencia, ¿verdad? Ni destructiva ni constructiva, simplemente es una interferencia con una amplitud dada. Ahora, ¿cuál es la fase resultante de la onda resultante? Recuerden que la función de la onda resultante dijimos que iba a quedar como una amplitud resultante por el seno de una fase. La fase la podemos encontrar acá con esta ecuación. Es un poco larga, pero solo depende de magnitudes constantes. Las amplitudes de las ondas componentes y las constantes de fase de las ondas componentes. Esto nos va a dar entonces el resultado de esa constante de fase que vamos a tener que colocar en la función de onda resultante. Finalmente podemos resumir acá que para encontrar la amplitud de una onda resultante cuyas componentes tienen diferente amplitud es esta. La diferencia de fase es esta, que es la diferencia entre las fases individuales de cada una de esas componentes. Y finalmente tenemos aquí la fase de la onda resultante. Con esto voy a encontrar yo los elementos necesarios para estructurar la función de onda de la perturbación resultante. Y bueno, hasta aquí terminaríamos y cerraríamos el tema de las ondas mecánicas. Hasta ahí llegaría el contenido que corresponde a la unidad número 2. Gracias.